Los templos de Jerusalén. El primer templo fue construido entre los años 960 y 957 a.C. y a este se le conoce como el Templo de Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1, menciona lo siguiente: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. ¿Por qué Salomón construyó un templo? Esta respuesta la podemos encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos del 6 al 9, y en forma de resumen, básicamente, vino palabra de Jehová sobre David diciendo: has derramado mucha sangre, por lo tanto tú no me edificarás un templo, sino que lo edificará tu hijo. La Biblia describe la arquitectura del templo en cierto detalle, aunque notablemente no registra instrucciones directas de parte de Dios, algo muy diferente de los mandatos muy específicos dados acerca del tabernáculo. Las tropas del rey babilónico Nabucodonosor lo destruyeron en el año 586 a.C., llevando además cautiva a una gran parte de los habitantes del reino de Judá a Mesopotamia, cosa que dio lugar al exilio y cautiverio de los hebreos en Babilonia. Segundo templo, año 535-516 a.C., se conoce como el templo de Zorobabel. En Esdras, capítulo 5, versículos 1 y 2, nos dice así: profetizaron a Ageo y Zacarías, hijos de Iddot, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Luego del retorno del cautiverio y con el liderazgo de Zorobabel, se hicieron los arreglos necesarios para reorganizar el desolado reino de Judá y reconstruir su templo, desaparecido para ese entonces hacia ya 7 décadas. El rey Herodes el Grande comenzó la obra de renovación del segundo templo aproximadamente en el año 20 o 19 a.C. La expansión completa del templo, incluyendo el gran monte del templo, no fue terminada sino hasta el año 62 o 64 después de Cristo, solo para ser destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Herodes, rey de Judá, expandió el área del templo. El muro occidental es uno de los muros de contención que Herodes construyó como parte de la expansión del monte del templo. 4 años después del estallido de la gran revuelta del pueblo judío contra el imperio romano, Jerusalén fue conquistada. 3 semanas más tarde, los días 9 y 10 del calendario hebreo, las legiones romanas, dirigidas por Tito, destruyeron el templo y lo incendiaron. La destrucción total de Jerusalén y del segundo templo fue catastrófica para el pueblo judío. De acuerdo al historiador judío de la época, Flavio Josefo, cientos de miles de judíos perecieron en el asedio a Jerusalén y en distintas partes del país, y muchos miles fueron vendidos como esclavos. El Muro de los Lamentos es uno de los 4 muros de contención alrededor del monte Moría, erigidos para ampliar la explanada sobre la cual fueron edificados el primer
y el segundo templo de Jerusalén, formando lo que hoy se conoce como la explanada de las mezquitas por la tradición musulmana o explanada del templo por la tradición judeocristiana. Israel tiene en el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén su icono más global. Este monumento sagrado es parte de la pared occidental de contención que resistió a la destrucción del segundo templo en el año 516 a.C. al 70 después de Cristo, que fue el lugar más sacro para el pueblo judío. En la actualidad recibe millones de visitas al año. El significado de Muro de las Lamentaciones hace referencia al hábito del pueblo judío de lamentarse por la destrucción de su espacio sagrado, el templo. También es conocido por su nombre en hebreo, Kotel, que significa muro. Los templos de Jerusalén. El primer templo se conoce como el Templo de Salomón, el cual fue destruido por las tropas babilónicas. Después del regreso del cautiverio babilónico bajo Zorobabel, se reconstruye el templo, y este es conocido como el Templo de Zorobabel. Y posteriormente, esta misma edificación es intervenida por Herodes el Grande, creando las ampliaciones a la arquitectura del templo. Ahora la pregunta es, ¿habrá a futuro un tercer templo? Te invito a compartir este video y a suscribirte a este canal. Muchas gracias y adiós.